Egunon, buenos días. Hoy me apetece mucho hacer una reflexión y compartirte anécdotas animalísticas. ¿Y por qué? El tema de hacer estos vídeos de reacción que ahora estoy haciendo en Instagram y en Facebook, de alguna forma me ha reconectado con esa parte no sé, de pasión, de amor, de conexión que siempre he tenido yo con los animales. Que es verdad que vamos haciendo la vida y a veces cuando miras para atrás dices, ostras, es que ya de pequeña venía apuntando, ¿no? Ya marcando tendencia animalística. Y bueno, de alguna forma me apetece compartir esto y recopilar como en un vídeo más largo que estos cortitos que se hacen en otras redes y hacer memoria, ¿no? Como cuando yo era pequeña, que ahora te pones a pensar, mira, nos llevaban a un mercado que hay como a media hora de aquí y nos llevaban de la Icastola, del cole. Y nosotros íbamos pues un poco a pasar el día y claro, era mercado de frutas, verduras y también de animales, ¿vale? Aquí se hace, por ejemplo, hacia Navidad se hace uno en todas las capitales, en los que antaño eran de feria de ganado, ¿no? En las que pues antes los caseros pues bajaban con su ganado y otros compraban y bueno, pues este trueque que se hacía antes, pero luego al final se ha convertido en algo más de feria. Bueno, pues nos llevaban ahí. Y me acuerdo que en una ocasión yo vine con un pollito. Antes vendían pollitos de colores. No tengo recuerdo de que fuese de colores, yo creo que era pollito normal, pero vine a casa con el pollito. Pero aquello en casa, nosotros vivíamos en una casa pequeña y metido en una caja y cómo son las cosas, porque hace poco comentando con mis padres y me decían que no se hizo tan grande, pues yo en mi memoria tengo el recuerdo de que aquel pollo se hizo gallina grande, yo tengo en mi memoria que se hizo grande y que salía de la caja, se escapaba y claro, cagaba por toda la casa. Y esas cagarrutas, ya sabes, las cagarrutas de gallina. Y bueno, yo creo que aquello duró, claro, yo pensaba que en plan un mes y medio, y luego hace poco comentando me decían que va, que yo estuvo 4 días en casa. Se me hace muy curioso, por un lado, cómo es la mente, ¿no? Que claro, tú esa vivencia la has tenido de pequeña y cómo esa cabeza rellena como ese espacio y para los mayores es totalmente una historia totalmente distinta. Y luego anécdotas que nos han ido pasando, bueno, siempre, ¿eh? Cada vez que alguien tenía un perrito o el amigo de no sé quién viene, bueno, yo ahí estaba, ¿dónde está el perrito? Tocar el perrito, llevar a casa el perrito, o sea, todo era así, no me dejaban tener animales en casa. Y en aquel, yo a veces, ahora te has dado cuenta que yo tengo la sensación de que los grillos casi ni se oyen. Pero en aquel entonces igual íbamos, ¿no? Pues a algún barrio que estaba así como en la montaña y nos dedicamos con hierbitas, como a sacarles del agujero y había como unas jaulitas así pequeñitas que eran especiales para grillos. Y yo me acuerdo que más de una vez, cogíamos, luego igual lo soltabas y en una ocasión llegó un grillo a casa. Y claro, el grillo a la noche se pone cri cri, cri cri, cri cri. Y mi madre tenía el sueño muy ligero y entonces era como se despertaba y no podía y le metía al grillo en la nevera. Entonces, claro, pues una vez de que está dentro de la nevera, yo no sé si porque está dentro y se insonoriza y ya fuera no oyes o por el frío, pues aquello se callaba. Y en una de las noches, no tiene buen final, spoiler, no acaba bien para el grillo. Y en una de las noches, pues le debió de pegar así un par de codazos a mi padre y dice, oye, hoy levántate tú y retira al grillo, tal. Y mi padre, pues no sabía muy bien dónde se metía, o no le quedó claro, y él le metió al grillo en el congelador. En vez de en el frigorífico, le metió en el congelador. Claro, al día siguiente aquel grillo ya estaba dado la vuelta con la pata para arriba. Entonces siempre tenemos como esa anécdota, ¿no? Y seguro que en aquella casa, que era muy pequeña, habremos tenido muchos más animales, pero ya es como no me acuerdo.
Me acuerdo eso, tenemos fotos con perros que aparecían, pero eran perros, oye, es el de no sé qué amigo que ha traído, qué tal, ¿no? Y a mí no me dejaban tener, y yo siempre he tenido anhelo de tener gato y perro, siempre he querido tener gato y perro. Siempre era como, uy, pues si aquí hay caballos, burros, ovejas, o sea, tengo fotos, eso, no sé si tenía 2 años ya con una oveja así agarrada y cada vez que había ocasión de ir a algún caserío en el que había animales, pues allí íbamos y yo siempre, pues eso, a ver los animales y a entretenerme. Y luego ya un poco más mayor, que justo cambiamos de casa, y ya en esa otra casa sí que tuvimos primero un hámster que le pusimos, no sé por qué, no me acuerdo, nombre Pepe. Y yo siempre es como hámster en casa sí, pero bueno, tenía una jaula grande. Pero aun con todo yo le tenía que sacar de la jaula y le dejaba la puerta abierta, la puerta de la cocina, que era cocina grande, cerrada para que anduviese libre por la cocina. Joya, que yo se metía por debajo de los muebles de la cocina, había, o sea, es como el mueble y después tiene un embellecedor, pero entre el mueble y el embellecedor había un cachito así que era hueco. Aquel hámster se metía por el hueco, pues me acuerdo una vez que además oíamos ruido y decíamos, ay, ay, está debajo del lavavajillas. Verás tú que agarra un cable de lavavajillas y se queda ahí frito, bueno, se carga la vajillas, tal. Hicimos palomitas para ponerle las palomitas fuera y que el hámster saliese a por las palomitas. Y después, de repente, yo me enteré que había un perro en nuestro garaje, un perrito pequeño. Andaban mi padre y mi hermano ahí como hablando entre ellos como en clave y era como, ¿qué andáis? ¿Qué andáis? ¿Qué pasa? Y en una de esas, pues eso, ya me dijeron qué era lo que pasaba. Era una época en la que se traían tipo perros y animales como para la cuadrilla y claro, era como un sinsentido porque el perro estaba 3 días en el camarote de uno, 2 días en el garaje de otro, otros 3 días en el local de otro. Entonces, bueno, hasta que llegó a nuestro garaje, me enteré yo que había un perrinchi así pequeñito en nuestro garaje y ahí bajé yo y dije, esto no pasa la noche en el garaje y lo subí a casa, muy a pesar de mi madre, que dijo que ni pensar que no entraba un perro en nuestra casa. Y aquel perro, que le pusimos de nombre Gar, durmió esa noche en casa y todas las posteriores, porque una vez de que entró en casa no salía. Y era una cosa, yo me acuerdo, era una cosita así. O sea, yo la agarraba, le cogía en el brazo y ocupaba de aquí a aquí. Y aquello luego se hizo grande y era mezcla, era un perro mestizo, boxer con pastor alemán. Era una bomba de relojería. En casa era buenísimo con nosotros, nos quería un montón, era súper cariñoso, súper tranquilo. A mí me pilló en mi época de estudiar, bueno, los 2 últimos cursos del cole y luego ya la carrera. Y, hijo, todas las horas que yo hacía estudiando, él estaba allí en la alfombra al lado y toda la compañía que me hacía. Pero luego en la calle era macho y era un macho de estos que se tenía que poner por encima de todos. Y a nosotros nos pilló como muy inmaduro, muy maduros. Entonces, bueno, luego cuando tuvo 3 años ya empezamos a distraerle y eso, pero muy cañero porque era muy grande, tenía mucha fuerza. Y aparte de tener fuerza era como este carácter de yo soy el dominante, ¿no? Entonces, ahí tuvimos que hacer un trabajo muy, muy potente que creo que hoy en día nos ayuda con Luma, por ejemplo, que es buenísima, pero también en ponerle, cuando hay que decirle las cosas claras, firmes, ¿no? Entonces, bueno, pues aquel perro además le tuvimos durante muchos años. Me acuerdo que estuvo en casa de mis padres porque luego yo me fui de casa y ya era muy mayor para moverle de casa, pero coincidió con Aratz, nació Aratz y los 2 primeros años de Aratz todavía vivía, ya era muy mayor, estaba muy viejito. Pero ahí estaba, ahí. Coincidió y le respetaba muchísimo, ¿eh? Aratz, eso, hay fotos de él grande, grande y Aratz pequeñito al lado y le respetó muchísimo y no le gustaban nada, los niños. A aquel perro no le gustaban nada, nada los niños. Y luego ya, bueno, aparte de eso, que no han sido animales domésticos o de casa, pero bueno, está en una asociación, hacíamos salidas para ver delfines y ballenas, pues el tema de bucear,
que eso lo dejaremos para otro vídeo, porque bueno, igual son más anécdotas de mar, ¿no? Pero sí, esa pasión que siempre he tenido, esa atracción por los animales, a veces me pregunto si no será por eso que hoy en día de adulta tengo perro y gato, porque era un anhelo mío de pequeña. Y al ser una cosa que yo quería y ahora como adulta puedo decidir, pues han ido entrando animales en esta casa. Y ha sido como muy curioso porque siendo los chicos pequeños, sí que tenía claro, es verdad que al haber tenido perro anterior sabía el trabajo que implicaba. Y sí que he tenido muy claro que no iba a tener perro mientras ellos fuesen pequeños. Porque ya el trabajo, ¿no? Pues como madre, padre, que estás ahí pendientes, tener un perro es un trabajo para uno mismo. Y yo decía, no, llegará, si tiene que llegar, cuando ellos sean mayores y el trabajo lo podamos dividir entre 4. Y así ha sido, pero en medio ha sido curiosas las cosas, pues eso, pues en el cole igual tenían pollitos, ¿no? Pues de estas cosas que hacen de vivenciales, pues alguien tiene igual un caserío, les dejan huevos, esos huevos eclosionan en el mismo cole, y me acuerdo que venían carnavales y eran 5 días de fiesta y claro, enseguida dijeron, oye, aquí, y no sé, no me acuerdo si eran 4 o 5 pollitos. Y bueno, pues esto, ¿quién se los lleva a casa? A nuestra casa. ¿Qué le vamos a hacer? Y tuvimos ahí 4, 5, yo diría que 5 días o así estuvieron esos pollitos en casa, les cuidamos en casa, dándoles de comer, bueno, pues todo eso. Y luego ya cuando los niños eran un poco más grandes, solíamos ir a comprar carne a un caserío, y en una que fuimos, que no vino Igor, porque aquí, claro, el tema es que Igor siempre ha sido animales, en mi casa no. Que yo siempre le he dicho, no tiene sentido, cuando a mí me has conocido con un bicharraco así de grande y sabías que iba a venir conmigo a vivir, que luego no vino, por lo que te comentaba antes, que era viejito. Pero en una fuimos al caserío y él no vino, y en el caserío tenían cushas, le llamamos aquí, conejos de indias. Y creo que son conejos de indias. Los hámsters son pequeñitos, las cushas se hacen más grandes, más peluditos y así como de este tamaño. Y allí, claro, pues al niño le preguntaron, oye, ¿te quieres llevar uno de estos a casa? Y claro, yo como ya tengo este punto de que me encantan los animales, y además creo que son experiencias muy chulas, que cuando somos niños vivenciar esto con los animales, esto es lo que yo creo y yo lo he vivido así. Pues claro, le ofrecieron al niño, yo no iba a decir que no, el niño dijo que sí, y vinimos a casa con la cusha aquella. Claro, aquello fue un panorama, porque lo mismo, tenía una jaula muy grande y le teníamos en la cocina, yo le abría, si estaba en la cocina igual tenía la puerta de la cocina cerrada, pero le dejaba la jaula abierta para que tuviese mucho más espacio. Y creo que hizo en casa 8 meses. Claro, aquello, las cacas que suelta, es como, esto no me lo había contado nadie. Y claro, llegó un momento, además, yo es como un animal en casa, quiero que sea un animal que puedas interaccionar, ¿no? Que tú le puedas aportar y que él te aporte. Y llegó un día que entré en la cocina y claro, cada vez que entraba en la cocina, aquel animal se asustaba, se escondía. Y llegó un momento que dije, a ver, ni yo te estoy aportando a ti, ni tú a mí. Al caserío. Otra vez de vuelta. Porque dije, para el trabajo que me está dando, que es limpiar un montón de mierda, traigo un gato de una asociación que tiene mucha más necesidad y me va a suponer lo mismo, limpiar el arenero. Y fue así, fue la cusha al caserío, empezar a tramitar el tema del gato, y llegó Oni. Y la historia de Oni es muy curiosa porque fui a una asociación en la que tenían un montón de gatos. Y yo quería, en un principio, quería haber traído un gatito chiquitín, ¿no? Una cría para que creciese con nosotros. Pero fue llegar allí y ver el panorama. Y claro, había necesidad en otros gatos más grandes. Y fue muy curioso porque dentro de que había un montón de gatos, y Oni, allí se llevaba muy mal con los demás gatos, pues en lo que estábamos haciendo el recorrido, terminó en mis brazos, dormido. Y era como, ostras, esto no es muy normal tampoco, que un gato en esta situación en la que hay más gatos, que él está tensionado con los demás gatos, venga yo y se quede aquí, dormido. Entonces fue como, bueno, pues va a ser este. No elegí yo el gato, lo tengo súper claro.
Y fue muy curioso porque una vez de que decidimos que venía aquel, tenía 8 meses, que pues al coger de una asociación tiene una forma de funcionar, un trámite, una gestión que hacer, y también tenía 8 meses, entonces a casa llegaba capao, estaba todavía sin capar, entonces primero tenía que pasar por el veterinario y luego ya le traía. Y fue muy curioso porque la chica que le trajo a casa le abrió el transportín y decía, bueno, lo normal, normalmente se esconden y van saliendo a la noche, van inspeccionando el lugar. Y en el caso de Oni, además teniendo en aquel entonces, Ayur tenía 3 años y Arat 6. Y cogió, pom, pom, le abrió la entrada, vino a la sala. Estos en la sala pues tenían, pues como tienen los niños, la sala de juguetes, todo el suelo, había alguna caja de algún puzzle o de algún rompecabezas, la caja vacía. Se metió en la caja, en la mitad de la sala, se metió en la caja, se hizo un ovillito ahí y se quedó dormido. La chica que le trajo alucinaba. Decía, esto no es normal. Lo normal es que se escondan y que vayan saliendo. Bueno, pues este ya desde el principio estuvo súper integrado, estaba como en la mitad de todos. Ya desde el principio creo que dormir también hacía como entre mis piernas. Y luego anécdotas curiositas eran, pues, claro, Ayur tenía 3 años, entonces le cogía y le llevaba para un lado, le llevaba a otro, le hacía, pues bueno, pues virguerías de niño, sin hacerle daño ni nada. Pero era muy curioso cómo el gato se vengaba cuando él salía de la ducha, cuando él hacía baño, lo que sea, y salía, y bueno, pues esto estaban mucho tiempo como desnudos en casa, ¿no? Y en la que salía, era no cuando estaba vestido, cuando salía desnudo, le esperaba agazapao en alguna esquinita y en la que pasaba, ¡fupa! Y le agarraba, le hacía ¡ta! Y claro, había muchos momentos que igual tú estabas en la cocina, lo que se veía, ¡mamá! ¡Que Oni me va a atacar! O sea, ya ellos tenían esta dinámica que ya la conocíamos todos. Y al tiempo, cuando ya ellos eso ya años, no sé si 5 o 6 años más tarde, pues se fueron con mi hermano, ¿no? a una chabola que tienen con un montón de perros y así de caza. Y se fueron, tenían cachorritos y ¿venís conmigo a ver los cachorros? Y sí, claro, cómo no. Y yo ya dije, no traigáis ninguno. Yo aviso, no traigáis. Y traer no trajeron. Pero claro, ya vinieron con el discurso, ¡guau! Que son súper chulos, que ya tenemos una, que ya hemos decidido, que tal, que... Y bueno, ya tenían una edad en la que ya podían empezar a sacarle ellos solos. Y en cosa de una semana o 15 días, Luma vino a casa con 2 mesecillos, una cosita así chiquitina. Y bueno, primero no llegó a casa directamente, pasamos por el veterinario porque aquello no me acuerdo, pero sí creo que tenía pulgas a porrones y estaba sucísima, olía fatal. Y fue como, mira que normalmente no recomiendan con 2 meses bañarles, bueno, pues aquello era como en esta casa no entras sin limpiar. Pasamos por el veterinario, le pegamos un baño, le limpiamos y ya se quedó en casa. Y era muy chulo también ver cómo la energía de cachorro es muy distinta a la energía de gato. Y entonces, claro, al llegar Oni a casa, oye, al llegar Luma, la perrita a casa, el gato estaba en alturas. Era como, pero desde la altura, pero presente. Era como desde la altura se ponía, miraba, veía y claro, era como, jolín, es una energía como de niño, ¿no? De así como, revoloteaba, iba corriendo para un lado y para otro. Y luego nada, enseguida ya el gato le dominaba sin duda. A día de hoy que la perra es más grande que el gato, todavía le tiene a raya. Y fue muy chulo porque creo que llegó en 2020 en verano, en julio, y en agosto nos fuimos 3 semanas de vacaciones y a la vuelta la perra era más grande que el gato. Pero claro, pues la dinámica ya la tenían muy bien marcada. Entonces a veces pienso esto, ¿no? Digo, yo de niña quería tener gato y perro y hoy en día tengo gato y perro en casa. Entonces a veces creo que le estoy dando chance o oportunidad pues a esa niña, ¿no? Aunque, bueno, pues mi pareja dijo que animales aquí no, que hay. Y los chicos se están haciendo muy responsables. Hoy en día ya los mínimos de sacarle a Luma a la calle a la perrita se hacen cargo ellos. Luego si ya damos paseos más grandes o lo que sea, pues se viene con nosotros. Pero sí. O sea que nada, me apetecía mucho como recopilar todo esto, que seguro que hay anécdotas, historias
que se me han olvidado. Pero bueno, si no, ya haré algún videito más corto y me apetecía mucho compartir y recoger todas estas un poco experiencias, vivencias y recuerdos y que queden aquí plasmados. Y me encantará saber si tú has tenido la misma experiencia, porque aquí hay perfiles de no, yo animales ni pensar, o bueno, yo tengo una tía que le dan pavor los perros, no le gustan nada y se viene con nosotros a la playa, o sea, es como a veces le digo, si ya le tienes controlada, le habla a ella, le dice, Luga, para quita, o estate, o ven, o... Pero bueno, también entiendo que hay mucha gente que les da muchísimo miedo, ¿no? O los perros o los animales en general. Yo soy un perfil justo todo lo contrario, me encantan, me apasionan los animales y me llaman mucho la atención y me apetecía mucho compartir contigo. O sea que nada, lo dejamos por aquí. Para otro día se vienen cositas. Quiero compartirte también pues un poco toda mi experiencia del mar, porque es otro magnetismo que tengo con el mar, nuestras etapas de buceo, nuestros viajes para ver cetáceos, ballenas, bueno, cetáceos que son ballenas y delfines, nuestros viajes también animalísticos por ahí. Y más cositas, porque también te quiero compartir, pues no, cómo hemos hecho el tema de la paga con los chicos, cómo hemos cambiado nosotros la relación con el dinero y cómo gestionamos ahora, pues un poco desde lo vivencial y experiencial ir compartiéndote, porque seguro que te puede servir, estoy convencidísima y soy fiel creyente de que con el dinero tenemos que empezar a cambiar las cosas y está en tus manos, ¿eh? No depende de nadie más. O sea que, nada, si no me conoces soy Olatz Lazcano y por aquí mis vivencias, mis experiencias y también parte de mi profesión, que es ayudar a otras personas con sus dineros. Te abrazo de corazón, muy chupotolo.